Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al Ápice. Hoy es un auténtico placer que tengamos el primer invitado en el canal, Jesús Casado, que llevamos mucho tiempo intentando preparar la aparición, ¿no?, de una figura como la tuya aquí en el Ápice, pero bueno, ya por fin podemos decir que se ha hecho realidad. Y para quienes no conozcáis a Jesús, pues bueno, es una persona con una dilatada experiencia, un gran bagaje en el mundial, en el motociclismo de velocidad, bueno, tanto en campeonatos territoriales, campeonato de España de velocidad, con pilotos del Mundial también ha trabajado y básicamente, bueno, su figura ha sido la de ser un psicólogo deportivo y aparte también de ser piloto, no expiloto, porque a mí me gusta siempre decir que quien ha sido piloto lo sigue siendo toda su vida. Así que cuéntanos un poco, preséntate tú mejor, más allá de la presentación que te he hecho yo. Jesús, ¿qué tal? Pues nada, Nico, encantado que me invites a tu canal. Creo que la presentación te pasas un poco porque de figura nada. Bueno, básicamente pues un apasionado de este mundo, ¿vale? Creo que una pasión hasta cierto punto enfermiza, ¿no? Y lo que sí es verdad es que, bueno, yo lo que me ocurre es que cuando evidentemente era niño no existían redes sociales, ni internet, ni nada. Y bueno, pues un día en el año 87 mis padres me llevan al circuito de Jerez para presenciar una carrera que corría mi primo. Primer año, por Eh, cierto, inciso que hago, que el ¿Perdón? circuito empieza a hacer el Mundial, en 87. Sí, pero no fue una carrera del Mundial, fue una carrera de Campeonato de España. Vale. Entonces allí pues veo una carrera con las derbis delante y demás, y bueno, claro, aquello despierta en mí como niño algo extraordinario, es como yo, era como, ¿esto qué es? Y yo lo que quiero es hacer lo que están haciendo esos pilotos, ¿no? Y bueno, pues a raíz de ahí sí es cierto que de tradición familiar, porque mi tío fue Antonio Romero, que fue una persona muy destacada, ganó carreras a nivel de Campeonato de España, organizaba las carreras urbanas en la línea de la Concepción, que llegaron a ser puntuables para Campeonato de España. Y bueno, mi tío, mi primo, mi hermano, pues tienen pues sus trayectorias deportivas, ¿no? Y pues yo desde niño pues fui acompañando a mi hermano por todos los circuitos y bueno, pues a raíz de ahí, pues lógicamente se crea este amor a este deporte, ¿no? Después ya, en la década de los 90 pues pude hacer mis pinitos, pero bueno, sí es cierto que se cortaron bastante pronto porque tuve una lesión muy grave, sí es cierto también que mi familia pues no tenía los recursos económicos como para poder tener una experiencia dilatada. Bueno, y como bien dices, pues sigo haciendo mis tandas, mis cositas para, no sé, pues para quemar un poco el gusanillo Exacto. y poco Siempre se más, mantiene uno ¿vale? activo encima de la moto, eso es así. Claro, Y es sí, cierto, sí. ¿eh? Porque Jesús siempre, Ujú. bueno, aprovecha, me pasa alguna foto, siempre está liado, incluso también con pilotos, ¿no? De la Rookie Cup, del campeonato, ahí cuando Sí, sí, puedan, ¿no? bueno, un poco lo que viene un poco al hilo del vídeo, ¿no? Es que cuando yo termino bueno, la segunda carrera universitaria que estudio, en el año 2008, creo recordar, pues bueno, yo evidentemente seguía involucrado con equipos y demás. Y bueno, pues vi unas ciertas carencias, ¿no? En el tema de de la psicología deportiva, por aquellos años, en los que no se trabajaba mucho en concreto. A día de hoy, pues bueno, se le tiene un cierto respeto más desde este deporte, pero también es verdad que, bueno, que hay mucho desconocimiento, ¿no? Y para mí fue una manera de aunar pasión y profesión, ¿no? Entonces, pues a raíz de ahí empecé a colaborar con algunos pilotos, bueno, y como bien indicas, pues he estado trabajando con pilotos campeones del mundo, con pilotos que están en el mundial, que han estado, y bueno, y quiera que no, al final también por pasión, en absoluto buscando un retorno extraordinario económico, ni mucho menos, y Ujú. evidentemente estando en un segundo plano que entiendo que es que es lo que toca en estos casos. Exacto. Hombre, la verdad que has hecho muy buena apreciación. La verdad que yo creo que casi todos los aficionados al motociclismo también lo pensamos, en el sentido de que vemos que el motociclismo empieza a gatear en esa búsqueda, ¿no?, de una preparación psicológica deportiva mucho mayor de la que se ha tenido, obviamente, en los últimos años, o básicamente de lo que ha sido la esencia y la base de este deporte. Al final ha habido un absoluto desconocimiento, también mucho temor, el rechazo en este asunto. ¿Cómo has vivido tú con el proyecto de Nox, que por cierto quiero también que lo puedas promocionar un poco? También voy a hacer un inciso, voy a decir porque no has trabajado solo con pilotos, sino también con escuelas de pilotos y equipos, ¿no? Ujú, sí.
Y voy a Y dar aquí más lógicamente datos. también con familiares, Vale, de los exactamente. propios pilotos. Otro tema muy interesante a tratar, cómo se lleva esa relación de entorno más cercano del piloto, trabajar con el equipo, Ujú. con la mente de cada uno de ellos. Una tarea bastante curiosa, ¿no? De poder adentrarse en ella. Y bueno, pilotos con los que has trabajado, sin ir más lejos, este fin de semana hemos tenido en Moto2 a Dani Muñoz, que lo conoces Ujú. bastante bien. También has trabajado con David Sánchez, con David Fabri, con Joan Díaz, con Miquel Pons, con Julián Simón también. En fin, una larga lista que en los próximos vídeos pues vamos a intentar también Sí. que nos cuente un poquito más en los entresijos, las historias y bueno, cada experiencia, ¿no? que has tenido en este proyecto de Nox, pero ¿cómo ha sido la iniciación, esa idea de ejecutarla, llevarla a cabo, la implantación bueno, que creo o imagino que habrás sido tú uno de los pioneros, ¿no? De poder adentrarte en el mundo del motociclismo y la velocidad mediante la psicología deportiva. Bueno, realmente sí, queda feo decirlo, pero yo considero que sí. Evidentemente también hay otras personalidades dentro de este mundo que ya hicieron cosas importantes, ¿vale? Pero bueno, sí, yo consideraría que sería de los primeros. Te ha faltado también, por ejemplo, Vicente Pérez, que también he trabajado con él Efectivamente, efectivamente, y en este Gran Premio también estaba, en Moto3. exacto. Pero bueno, como al hilo de la pregunta, Nico, básicamente pues te vas adentrando porque la gente te conoce en el mundillo. Digamos que estás ya dentro y no paras de desplazarte a circuitos. De todos estos años, como te digo, desde los años 90, pues al final conoces a muchos jefes de equipo, muchos directores de equipo, lógicamente. Conoces, digamos, a mucha gente del entramado del PADO, del Mundial, del Junior GP, de Campeonato de España, como bien has dicho. Y al final vas observando con los años que cuando deciden dar el paso de confiar en ti como profesional, es básicamente porque ya te llevan viendo muchos años trabajando con uno, con otro, digamos también pues estando por allí, ¿no? Sí, Y acaban viendo que la relación con este deporte es más allá de lo profesional, es decir, que no estás allí exclusivamente cuando estás trabajando con pilotos y que bueno, lo que te hablaba al principio, ¿no? Que al final es como una relación un tanto enfermiza, ¿no? claro. Porque eh, hablando mal y pronto, ¿no? Somos unos frikis de este Sí, sí, sí. mundillo, nos apasiona y bueno, y por eso seguimos ahí. También es cierto que en conversaciones fuera de la entrevista te he comentado que a día de hoy llevo una andadura un poco más tibia, ¿vale? Con menos pilotos y demás, porque hasta cierto punto me he vuelto un poco más exquisito, llamémoslo así, tratando de decidir Seleccionar, ¿no? A los distintos pilotos exacto, con los que... seleccionar con quién trabajo, con quién no, bueno, por diferentes motivos que si quieres pues ya iremos ahondando Sí, 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 conforme me vayamos interesa. hablando. Vamos a ir haciendo el Ujú. primer plato, ¿no? De degustación y poco a poco que vayan disfrutando, ¿no? Los seguidores del ápice. Sí. Entonces, porque a mí me parece también que tu figura aporta o tiene un valor añadido, que más allá también de lo que es el enfoque de tu proyecto, ¿no? Mediante la psicología deportiva, también tu experiencia como piloto, esa pasión, el conocer, ¿no? Bien, este mundo desde dentro, es como no causar ese primer rechazo de alguien que viene de fuera, que no conoce lo que es este deporte y que pueda también ponerse en la piel, entender por lo que está pasando un piloto y que no sea como un desconocido o alguien que básicamente hablando en plata, ¿qué me va a contar este de algo que no ha hecho nunca o que nunca lo ha Claro. experimentado, ¿no? Sí, evidentemente. Hombre, sinceramente, yo no diría que yo haya sido piloto, ¿no? Es decir, yo no he llegado ningún nivel extraordinario, ni muchísimo menos. Pero sí es cierto que evidentemente las sensaciones las has tenido y bueno, muchísimos sentimientos que afloran cuando estás ahí. Y quieras que no, como es lógico, pues puedes empatizar más, ¿no? Claro, Aparte de, evidentemente, con el histórico que tengo, la sensación que siempre he tenido de respeto a todos los pilotos, eso. porque sí es cierto que
el aficionado de a pie muchas veces como, bueno, a mí me llega, ¿no? Gente que te dice, bueno, pues está el piloto del mundial, está el 20, es un paquete. Y, tú, y te ríes, ¿no? Tú dices, bueno, si tú supieras, es decir, si tú vieras entrenar en un karting al que va el 20, Más nunca de se te ocurriría, uno, sí, claro, exactamente. ¿no? Nunca se te ocurriría decir que es un paquete, porque es algo súper estúpido. Es como, está el 20, pero está entre los mejores 20 del mundo. Efectivamente. Entonces, evidentemente, aparte que muchas veces las diferencias son Tan muy mínimas, ¿no? pocas, y más a día de hoy, ¿no? A día de hoy que como ya se sabe, pues el tema de las motos oficiales pues ya casi que no existe en muchas categorías y está como todo muy equilibrado. Pero Efectivamente. sí es cierto que hay veces que estando en el vial, viendo a los pilotos de cerca, en pista y demás, se observan cosas y se observa que muchas veces el que está el 15 se la está jugando mucho más que los tres primeros. Pues, ¿por qué? Pues porque muchas veces los medios técnicos que llevan no son los mismos, porque la moto no está puesta a punto igual y se ve claramente cuando tienes un cierto conocimiento que un piloto que está a lo mejor sufriendo por puntuar o el 20 está asumiendo muchos más riesgos que alguno que está incluso para hacer podio. Exacto. Entiendo también que esto, por ejemplo, en MotoGP, que bien lo decías tú, las diferencias entre los equipos oficiales y satélites se han reducido bestialmente, no tienen nada que ver en comparación con las últimas décadas, aunque en Moto2 y Las, ca- Moto3, las categorías inferiores aún más. exactamente. Perdóname, sí, sí. Exacto, por eso iba, aunque en Moto2 y Moto3, claro, la diferencia de presupuesto de cada equipo se nota mucho en los materiales, en los repuestos, en los recambios, ¿no? No, al Básicamente, final a nivel materiales y repuestos casi todo el mundo lleva lo mismo. Sí es cierto que lógicamente puedes ahí refrescar va. más el Yo iba con material. la frecuencia con la que puedes Exacto, ir, ¿no? exacto. Puedes refrescar Actualizando, básicamente. más el material con respecto a tu presupuesto. Exacto. A nivel del mundial, como es lógico, todo el mundo va, pues, en general bastante bien, ¿no? Pero muchas veces es más las personas, ¿no? Es decir, evidentemente, pues los equipos top pueden contratar a técnicos e ingenieros top y evidentemente conforme vas bajando en la lista, pues Exacto. muchas veces esos técnicos, no digo evidentemente que no sean excelentes profesionales, pero también es cierto que muchas veces pues no tienen la experiencia que puede tener un equipo top, ¿no? Claro, ¿no? Claro. Un No, al técnico final, del equipo top. si hablamos de diferencias entre pilotos, también la van a ver entre los técnicos. No significa que cada uno sea una auténtica pasada y que tenga un conocimiento impresionante, Sí, sí, pero la evidentemente. diferencia debe hacerse, ¿no? Es así. Ujú. Y bueno, la idea que te había comentado antes del vídeo y que tenía para hoy básicamente es que podamos hacer una primera enteada de esta colaboración que estás haciendo en el canal, pues con el mundo de la actualidad de MotoGP. Ya los siguientes vídeos vamos a seguir ahondando en el mundo de la psicología, no nos vamos a separar de ella, en lo que nos queda de vídeo, obviamente. Y como Jesús también está muy al tanto, como estáis viendo, de toda la actualidad del Mundial de Motociclismo de Velocidad, pues nos vamos a enfocar en MotoGP. Vemos cómo está la actual clasificación y vamos a ir sacando de cada piloto situaciones concretas, el contexto en el que está inmerso cada piloto y que Jesús nos pueda ir dando, bueno, pues su propia valoración o la idea que pueda tener de lo que esté experimentando Ujú. actualmente dicho piloto. No descubra nada nuevo, Jesús, si hablamos de quién está, obviamente, marcando la pauta en el campeonato, el señor Marc Márquez, y me había llamado la atención porque él había hecho mucho hincapié a lo largo de este fin de semana. Sabemos circuito de Aragón, lo fuerte que va, era el favorito a la victoria indiscutiblemente. Desde Ujú. 2015 que un piloto en MotoGP no lideraba todas las sesiones de un fin de semana, lo había hecho él, precisamente también en Sí. Sassel, en el circuito de Alemania. Y cómo se gestiona el tener esa presión añadida de llegar a un circuito en el que todo el mundo entiende que lo vas a hacer fenomenal. Y como ya vimos en Austin, que al final acaba el domingo y te acabas cayendo por lo que sea, porque son pequeños detalles, ¿no? Cómo ese piloto, estamos hablando al nivel de Marc Márquez, que, bueno, que pocas palabras podemos añadir, pero cómo se lidia con esa situación. Bueno, en primer lugar lo que quiero comentar es que con respecto a lo que las puntualizaciones que yo comente de estos pilotos, hay que tomarla muy de soslayo, ¿no? Es decir, son pilotos que algunos los he conocido personalmente y los conozco, pero otros ni tan siquiera tengo trato con ellos. Entonces, al final vamos a intentar hacer un pequeño análisis que desde la distancia, evidentemente, muchas veces pues puede que no sea Obviamente, certero, exacto. ¿vale? Por eso entiendo que no quiero que de aquí se extraigan unas palabras y se piense que ahora
No, y está Pues bien que lo bueno, digas, porque yo muchas veces lo digo también aquí. Esto es un canal en el que al final cada uno tenemos nuestras propias valoraciones, desde casa es muy fácil, intentamos sacar la claro. mayor cantidad de datos posible, informarnos, pero eso no quita que cada uno tenga su propia opinión, es así. Sí, sí, no, evidentemente. Pues bueno, ¿qué vamos a decir de Marc Márquez, no? Evidentemente, pues un piloto algo absolutamente extraordinario. Un piloto, como se suele decir, tocado por una varita, de los Total. que nacen uno cada 10 o 15 años. Y bueno, pues evidentemente un auténtico crack al que le tengo absolutamente todo el respeto, ¿no? Sí es cierto lo que comentas, que muchas veces cuando ya de antemano un piloto llega a un escenario en el que se considera que está obligado a ganar, Sí. pues eso muchas veces hace bueno, pues que esa presión añadida le haga fallar, ¿no? Eh, no he llegado a leer, pero sí he visto un titular de unas declaraciones de él que quizás tú puedes un poco completarlas, en las que habla como que él estuvo en una especie de bucle mental cuando faltaban unas 7 vueltas, pero Sí. solo he tenido la oportunidad de leer el titular, porque como Ujú. estamos grabando esto a lunes, pues no me ha dado Sí, sí, lugar. vas bien, vas bien. Y, y claro, y como tú bien comentas, pues evidentemente al final es una presión añadida. De hecho, a él se le ha visto tenso, ha estado en rueda de prensa incluso en el que él ha comentado que su entorno le decía que por qué estaba más serio de lo habitual, ¿vale? Y bueno, y básicamente pues no es otra por lo que hablamos, ¿no? Porque cuando ya se considera que tienes que ganar obligado sí o sí, y encima con una ventaja, porque es un circuito en el que se da una serie de circunstancias en las que él puede sacar todo su potencial extra, ¿no? Pues bueno, pues al final pueden ocurrir estas cosas. También incluso él ha comentado que iba con cierto margen, es decir, que si lo hubieran Sí, apretado más, él podría haber apretado un hombre. poco más. Yo Pero claro, personalmente pienso, y perdona que te interrumpa, que sí, tenía todavía claro. un buen colchón, porque al final, al principio de carrera estaba en unos 47,8, 47,7, bajó de golpe medio segundo y a falta de, si no me Sí, equivoco, de pero 10 vueltas para el final, se metió en 1,46,7 a estaba hacer la haciendo vuelta récord en rápida. el circuito a 3 vueltas del final. Cuidado. Sí, sí, Y que... él dijo, precisamente, a colación de las palabras que tú estabas diciendo, efectivamente, en las Ujú. declaraciones que al micrófono de Dazón con Izaskun, que había un momento que él no sabía ni en qué curva estaba, que no sabía en qué vuelta, y iba Bien, con tal nivel de piloto automático, por inercia pilotando, claro. que dijo, hostia, para volver a engancharme y no perder el foco, me pongo de nuevo a rodar rápido, dejándome ese margen de Ujú. seguridad, pero de nuevo a coger sensaciones, ¿no? ¿Cómo, qué herramientas, dentro de lo que nos puedas contar, obviamente, puede tener un piloto para no perder el foco en ciertos momentos? Por ejemplo, si vas con pista libre, vas rodando solo, si vas intentando mantener tu ritmo, o el que va liderando y se le hace eterno, ¿no? Para el final. Claro, hay una serie de herramientas en psicología deportiva específicas para entrenar la concentración, ¿vale? Que bueno, ahondaríamos en temas técnicos que quizás, pues bueno, se volvería un poco aburrido, ¿no? Pero evidentemente hay una serie de herramientas que se pueden trabajar en casa que después sirven y que después se deben entrenar también encima de la moto, ¿no? Ujú. Al final es como todo, Nico. Sí es cierto que, mira, muchas veces a mí me llaman como para, o entiendo que también a profesionales, colegas, nos llaman como para apagar fuegos, ¿vale? Cuando la cosa está muy mal, pues vamos a recurrir a este tipo de profesionales. Y quizá por desconocimiento, por el motivo que sea, no se conoce que nuestra figura no es solamente para eso, sino que sirve para mejorar y de alguna manera maximizar el potencial del deportista, ¿no? Entonces, al final, lo que ocurre con esto es que yo siempre hago un paralelismo con respecto a cuando un piloto, que a día de hoy son casi todos atletas, va al gimnasio, ¿no? Va al Ujú. gimnasio, tiene un preparador. Pero si los ejercicios que le manda o este preparador físico, el piloto no los hace, como es lógico, no adquiere ese nivel físico que se desea. Pues al final aquí es lo mismo, es decir, aquí hay una serie de deberes en las que no hay una varita mágica, pero sí es cierto que hay una serie de herramientas que se deben trabajar e implementarlas Claro. en el circuito para una vez que las has trabajado y las tienes trilladas, pues realmente puedan salir a relucir en momentos como tú Claro. comentas que pueden llegar a ser críticos.
Claro. ¿vale? Entiendo que es Ah, más de intentar hecho, hacer un trabajo, perdón, Jesús, de sí, sí. prevención, ¿no? Y de tener una base, más de cuando ya el problema lo tienes, que cómo lo hago, entonces ya se te ha hecho tarde, ¿no? Ya cuando has perdido todo ese tiempo de poder tener, ¿no? Bueno, Esa formación, esa preparación, digo, psicológica, o tener unas herramientas a tu disposición, que no todo debe ser al hilo de tus palabras, de cuando ya tengo el problema encima, ¿qué hago? Sino que creo que ojalá, y por lo que se está viendo, ¿no? En los últimos años, que de verdad haya ese nivel de concienciación de que es muy necesario el nivel de preparación psicológica deportiva desde, bueno, edades muy tempranas. sí, sí, aparte, como comentábamos antes, ¿no? Es decir, las categorías cada vez están más igualadas en todos los campeonatos, las diferencias son mínimas y Ujú, evidentemente al final son los pequeños detalles los que hacen que exacto. crear esas diferencias, ¿no? Mm. Entonces, yo estoy convencido de la necesidad, pero claro, evidentemente no soy yo quien decide ni muchísimo menos, ¿no? Pero Sí, sí, sí. también es cierto que entre bambalinas y comentándote, como bien sabes, muchas veces los equipos no se renuevan de personal, es decir, los jefes de equipo siguen siendo los mismos que hace 30 años. Y eso también hay jefes y dueños de equipos que no, que están muy concienciados de este tipo de herramientas, pero hay otros que no. Entonces, son Cambiarle muy ese chapados, enfoque, ¿no? Es más claro, complicado. Sí, sí. exacto, son bastante más chapados a la antigua Ujú. y claro, eso hace que sea difícil de entrar, ¿no? Y bueno, pues bueno, al final es más complejo muchas veces también por eso.